Buenos días a todos. Reconocemos la presencia en sala del señor Canciller Mario Búcaro Flores. Estimado señor Ministro, como siempre es un gran honor contar con su presencia de nuevo en este Consejo Permanente. Le agradecemos la perspectiva que nos brinda desde su mandato, desde sus competencias y enriquece sin duda la discusión que vamos a sostener el día de hoy. Le agradecemos al señor Presidente la convocatoria de esta sesión extraordinaria para recibir los informes sobre el reciente viaje realizado a Guatemala a invitación expresa del señor Presidente Alejandro Yamatei Falla. El informe que acabamos de escuchar detalla las gestiones y reuniones celebradas con el fin de transmitir a los diferentes actores sociales y gubernamentales las preocupaciones evidenciadas en la resolución CP/Res 1240, adoptada por este Consejo Permanente el pasado 12 de diciembre, titulada Acciones contra el Estado de Derecho que arriesgan la transición gubernamental en Guatemala. Mi delegación agradece los informes, agradece y respalda el mensaje que se transmitió a nombre de este Consejo Permanente en Guatemala, en particular respecto a la preocupación que generan las acciones postelectorales y la excesiva judicialización del proceso electoral, del cual hemos sido testigos desde las elecciones generales celebradas el pasado 25 de junio y la segunda ronda electoral en agosto. Estos mensajes basados en la resolución 1240 han sido muy claros y contundentes. De ellos, mi delegación desea resaltar los siguientes. Uno, que esta organización multilateral regional le otorga una alta prioridad al respeto por la democracia y la institucionalidad democrática. Dos, que en Guatemala debe imperar el Estado de Derecho y la separación de poderes. Así hemos condenado toda injerencia que ha pretendido afectar el resultado de la voluntad popular del pueblo soberano externada en las urnas. Y tres, que reconocemos y agradecemos los compromisos asumidos por parte del Poder Ejecutivo en Guatemala con respecto a garantizar la transición del poder de una manera pacífica y democrática, el próximo 14 de enero a las 14 horas. Con relación a este último punto y al traspaso de poder, reconocemos el hito significativo que representa para la democracia guatemalteca la resolución emitida el pasado 14 de diciembre por la Corte de Constitucionalidad, que ha sido mencionada en varias ocasiones en esta sesión. Comprendemos que este recurso resuelve de una manera definitiva las pretensiones del Ministerio Público de obstruir la investidura al presidente electo, Bernardo Arévalo, y su vicepresidenta electa, doña Karen Herrera. Esta resolución refuerza la autonomía del proceso electoral y subraya la necesidad de respetar la voluntad popular, contrarrestando los repetidos esfuerzos por anular la personería jurídica del Partido Movimiento Semilla. La decisión de la Corte, en este momento tan oportuno, exactamente a un mes del traspaso de mando, insta al Congreso a materializar la toma de posesión, destacando la importancia de preservar el régimen democrático y la unidad nacional. Señor Presidente, se rechazan enérgicamente las acciones de la Fiscalía guatemalteca que han atentado a lo largo de estos meses contra la democracia, el Estado de Derecho y la transición pacífica del mando presidencial. Para concluir, destaco el papel de los diversos órganos de esta organización ante los continuos intentos de socavar la democracia en Guatemala. Ha sido fundamental, oportuno y muy articulado, como ya se ha mencionado en otras ocasiones y como usted acaba de detallarlo, señor Presidente, en el informe que nos acaba de rendir. Este Consejo Permanente no solo ha sido esencial para señalar y condenar esas amenazas, sino que también ha desempeñado de una manera proactiva y constructiva un importante acompañamiento a las autoridades guatemaltecas para encauzar el camino hacia la preservación y fortalecimiento de la integridad institucional de la nación.
Sin embargo, sabemos que la situación no concluye hoy. Permaneceremos atentos a los acontecimientos, renovando los lazos de solidaridad y amistad que nos unen con el hermano pueblo guatemalteco, en este momento, especialmente en el momento de transición. El compromiso de Costa Rica con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho en la región se mantiene firme e inquebrantable. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. And now I give the floor to the delegation of Bolivia. Gracias, señor presidente. La delegación del Estado Plurinacional de Bolivia saluda la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, en esta reunión y también agradece la presentación de los informes sobre los últimos acontecimientos en Guatemala. Consideramos que el acompañamiento al proceso de transición presidencial es muy importante para proteger la voluntad del pueblo guatemalteco que eligió con una amplia mayoría de sus votos a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera para que lideren su gobierno. Reconocemos el importante trabajo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y reiteramos nuestra preocupación por las acciones antidemocráticas del Ministerio Público de Guatemala que pretenden malutilizar la justicia para sus propios intereses, tratando de afectar la legítima asunción de mando de las autoridades electas. Señor presidente, como ya lo manifestamos en anteriores ocasiones, Bolivia es un país comprometido con la defensa de la democracia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. En este sentido, hemos levantado la voz en defensa de la voluntad del pueblo guatemalteco y nos hemos unido a las diferentes resoluciones presentadas en este Consejo Permanente. Consideramos que el diálogo y la mediación son los instrumentos más adecuados para avanzar en lo que nosotros denominamos diplomacia de los pueblos. El clamor de los pueblos del mundo es el espíritu del ejercicio de la democracia y la diplomacia de los pueblos es un instrumento importante que incorpora la solidaridad, la complementariedad, la igualdad y la reciprocidad en la política internacional. En este sentido, continuaremos con el seguimiento al proceso de transición presidencial en Guatemala, previsto para el próximo 14 de enero y con la plena gobernabilidad de este país hermano. Finalmente, reconocemos la apertura del Gobierno de Guatemala para recibir una comisión de embajadores de este Consejo Permanente, respondiendo a la propuesta presentada por el embajador Héctor Arce Saconeta. Continuaremos acompañando al pueblo de Guatemala. Muchas gracias. Thank you very much, Bolivia. And now I give the floor to the distinguished ambassador of Colombia. Gracias, señor presidente. Inicialmente, también gracias por la convocatoria a esta sesión informativa que su señoría ha hecho y, en primer lugar, permítame agradecer su encomiable labor, así como la del secretario general Luis Almagro, al haber hecho parte activa de estos nuevos esfuerzos diplomáticos en defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en la República de Guatemala, de manera consistente con la resolución que aquí expedimos, denominada Acciones contra el Estado de Derecho que arriesgan la transición gubernamental en Guatemala, adoptada por este Consejo el pasado 12 de diciembre. Hoy reconocemos la participación del señor Ministro de Relaciones Exteriores, Mario Adolfo Búcaro, en esta sesión y también reconocemos que el Gobierno de la República de Guatemala haya reiterado su voluntad de llevar a cabo el proceso de transición ordenado conforme a lo decidido en las urnas, como él acaba de expresar por 10ª ocasión, lo ha reiterado y obviamente esperamos el cumplimiento cabal de las promesas. Recibimos con esperanza que la Corte de Constitucionalidad haya otorgado amparo definitivo y haya conminado al Congreso de la República y a su Junta Directiva a garantizar la efectiva toma de posesión de todos los funcionarios electos en el proceso electoral de 2023, conforme a los decretos de oficialización y validación de resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral. La Corte de Constitucionalidad también exhortó al Congreso a preservar el régimen democrático del Estado, observando que imperativamente la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo se lleve a cabo el 14 de enero de 2024, fecha prevista en la Constitución. No obstante, seguimos preocupados porque en el comunicado de la Corte de Constitucionalidad
se deja abierta explícitamente la posibilidad de que el Ministerio Público continúe con la judicialización del proceso electoral, bajo la excusa de investigar hechos con posible incidencia en el ámbito de lo electoral, competencia que nadie entiende cómo se la ha seguido atribuyendo. En recurrentes sesiones de este Consejo hemos condenado enérgicamente las acciones del Ministerio Público de Guatemala, que constituyen una clara afrenta a la institucionalidad democrática y al sistema democrático interamericano, pretendiendo desconocer la voluntad popular soberana expresada libremente en las urnas por el pueblo guatemalteco al cual seguimos acompañando. Por ello, exhortamos a todas las autoridades de Guatemala a actuar de conformidad con sus competencias y en pleno derecho, conforme a derecho, para que prevalezca el respeto a la Constitución política del país y a las normas electorales. Conforme a lo dispuesto en la resolución adoptada el pasado 12 de diciembre, es nuestro deber brindar todo nuestro respaldo y apoyo a la voluntad democrática del pueblo guatemalteco y trabajar en colaboración con los Estados miembros de la OEA y los socios regionales e internacionales política del país, con el fin de defender los principios democráticos, los derechos humanos, en la resolución adoptada el pasado 12 de diciembre del poder. Es nuestro deber, asimismo, brindar todo en caso de que ocurran nuevos hechos que atenten contra el Estado de Derecho y trabajar popular y la transición del poder en Guatemala. Debemos estar preparados para actuar en el sentido de urgencia y determinación que merece nuestro compromiso con el orden democrático y los principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Americana. Gracias, señor presidente. Now I give the floor to the distinguished ambassador of Mexico. Gracias, señor presidente. La delegación de México toma nota de los informes presentados por el presidente del Consejo Permanente y el secretario general sobre los resultados de su visita a Guatemala el 15 y 16 de diciembre pasado, a invitación del gobierno de ese país, así como de la presentación realizada por el señor canciller de Guatemala, Mario Búcaro. Esperamos que esta visita coadyuve al buen desarrollo del proceso de transición presidencial en Guatemala y que Bernardo Arévalo pueda asumir la presidencia de ese hermano país el 14 de enero de 2024 sin obstáculos y en apego a la decisión soberana y democrática del pueblo guatemalteco expresada en las urnas. México acompañará la toma de posesión del presidente Arévalo, con cuyo gobierno seguiremos trabajando para fortalecer la relación bilateral a partir del respeto y la cooperación y para encontrar soluciones multilaterales desde una visión humanista a los retos que enfrenta nuestra región. Gracias, señor presidente. Thank you very much, the distinguished ambassador of Mexico. Now I give the floor to my good friend, the distinguished ambassador of Chile. Gracias, presidente, por la palabra, la convocatoria de esta sesión y su informe, tal como agradecemos lo completado por el secretario general y las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, don Mario Adolfo Búcaro, cuya presencia en este Consejo Permanente nuevamente saludamos. No es casual ello, porque tal como hicimos en la resolución que adoptamos el 1 de septiembre, luego en la declaración que adoptamos el 1 de septiembre, luego en la resolución del 15 de noviembre y también en la resolución que adoptamos hace solo 8 días atrás, valoramos en particular la apertura del Gobierno de Guatemala a trabajar con esta organización y con los estados reunidos en este Consejo, y el consentimiento a la emisión de este Consejo es una nueva muestra consistente de esa expresión, de ese compromiso. Por cierto, presidente, este proceso que hemos desarrollado en estos meses en reuniones, negociaciones, misiones y textos adoptados es la mejor evidencia de que no hay tensión. No hay tensión alguna en la defensa de principios universales y el despliegue de las capacidades del multilateralismo en respaldo de las decisiones soberanas, democráticas que cada uno de nuestros pueblos puede adoptar. Es más, responder a los desafíos que hoy enfrenta la democracia en general, como concepto, como sistema de representación, de toma de decisiones,
requiere de modo indispensable atender, responder, reflexionar sobre las tensiones de amenazas presentes, concretas, que vive cada una de nuestras democracias en tiempo real. En ello, permítanos insistir, Presidenta, en nuestra convicción de que los desafíos de la democracia, que no son pocos en ninguno de nuestros estados, deben enfrentarse siempre con más democracia y nunca con menos. En ese marco, corresponde que este Consejo y esta organización sigamos atentos a contribuir junto a las autoridades de la hermana República de Guatemala a que la decisión que adoptaron en las urnas sus ciudadanas y ciudadanos mediante el voto universal, secreto, libre e informado, tenga su expresión institucional tanto el 14 de enero próximo como en los 4 años que le siguen. Muchas gracias, Presidente. Thank you very much, the distinguished Ambassador of Chile. The pause is because I was waiting for the English translation to complete before I moved on, for those of you who wondered. Now I give the floor to the representative of Argentina. Gracias, señor presidente. Un saludo al canciller de Guatemala y un agradecimiento por el informe, por la información que el día de hoy nos proporcionó. La delegación argentina también agradece el informe y los esfuerzos diplomáticos efectuados por el presidente del Consejo Permanente y el secretario general para apoyar la voluntad democrática del pueblo guatemalteco y defender los principios democráticos, el ejercicio legítimo del poder y la rendición de cuentas en ese país. Valoramos positivamente las invitaciones que Guatemala ha efectuado al secretario general y a la presidencia del Consejo Permanente. Destacamos también que Guatemala haya accedido a la propuesta de emisión de buenos oficios del Consejo Permanente, aunque lamentando las circunstancias que han llevado a tener que adoptar tales invitaciones. Reiteramos la preocupación por la judicialización que el proceso electoral ha tenido en la República de Guatemala. Instamos a todas las instituciones del Estado de Guatemala a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un proceso de transición democrática que respete la voluntad popular. La Argentina va a seguir acompañando aquellas acciones que tengan como objetivo que el proceso de transición culmine con un cambio de mando pacífico el próximo 14 de enero. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Argentina. And now I give the floor to the delegation of Brazil. Obrigada, senhor presidente. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer os relatos trazidos a este Conselho Permanente por Vossa Excelência e pelo secretário-geral Luiz Almagro. O Brasil aprecia as iniciativas tomadas na OEA em busca da promoção do entendimento entre os diferentes atores políticos e sociais na Guatemala. Gostaria também de estender meus cumprimentos ao chanceler Mário Búcaro, que mais uma vez se pronuncia ante este Conselho Permanente. Esperamos que o diálogo entre o governo guatemalteca e este órgão permaneça aberto e colaborativo. Reiteramos o chamado brasileiro, constante também de comunicado do Mercosul, para que as autoridades guatemaltecas adotem todas as medidas necessárias para garantir um processo de transição presidencial harmônico que assegure a investidura de todas as autoridades legitimamente eleitas. Por fim, o Brasil gostaria de reiterar que seguirá apoiando o presidente eleito Bernardo Arévalo e trabalhando de forma ativa com o propósito de contribuir para uma conclusão exitosa do processo de transição de governo na Guatemala. Obrigada, senhor presidente. Thank you very much, the delegation of Brazil. We have a request now from the Permanent Observer Mission of Spain. You have the floor. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, esta misión de España quisiera agradecer la presentación de los informes y felicitarle a usted y al señor secretario general por el resultado de la reciente misión a Guatemala que se ha visto reflejada en los informes que se han presentado en el día de hoy.
También celebramos la presencia y agradecemos del señor ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, España, quisiera doctor Mario Búcaro, por la explicación de la posición del Gobierno de Guatemala en relación al proceso de transición que está viviendo el país. Señor presidente, como usted sabe, el Reino de España como país y la Unión Europea como colectivo han seguido con especial preocupación diversos acontecimientos ocurridos en Guatemala durante los últimos meses. Creemos que debemos manifestar nuestro compromiso con la agenda de democracia, con el fortalecimiento institucional y con el traspaso pacífico y de la transición de poder del gobierno saliente al gobierno entrante de Guatemala. Es por eso que nos congratulamos de las decisiones tomadas a lo largo de todo este tiempo por este Consejo Permanente, por lo que apoyamos y nos alegramos del envío de la misión de buenos oficios que, a invitación del Gobierno de Guatemala y en relación con el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana, se desplazará a ese país los próximos 12 o 14 de enero y, como hemos hecho en anteriores ocasiones, el Gobierno de España proclama el respaldo al presidente electo don Bernardo Arévalo y esperamos que todas las instituciones guatemaltecas acompañen esta transición democrática respetando el resultado de las urnas y garantizando el traspaso de poder en ese país. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, the delegation of Spain. Colleagues, I see no more requests for the floor. And if I may, I'd like to make three announcements to you. First of all, my report, along with the letter from Minister Búcaro, will be circulated within the next couple of hours. Veo que nadie más pide la palabra. It's already ready to go. Si me lo permiten, quisiera hacer tres anuncios. Primero, mi informe junto con la carta del ministro Búcaro se distribuirán dentro de las próximas 2 horas a todas las delegaciones y están listas para enviar. En segundo lugar, la presidencia comenzará a hacer arreglos para que un grupo representantes permanentes de este Consejo Permanente viaje a Guatemala de acuerdo con la resolución que aprobamos el 12 de diciembre. Y también de acuerdo con la anuencia del Gobierno de Guatemala. Pero esos arreglos comenzarán a hacerse hoy. Ya estamos un poco atrasados porque tenemos Navidad de por medio. Y lo tercero que quisiera decir es que yo también iniciaré consultas hoy, de acuerdo con el párrafo resolutivo 5 de la resolución que aprobamos el 12 de diciembre, medidas contra el Estado de Derecho que ponen en riesgo la transición gubernamental en Guatemala, que me encomienda a mí, en calidad de presidente, iniciar amplias consultas para determinar la necesidad de convocar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de conformidad con la Carta de la OEA. Eso también comenzaremos a hacerlo hoy. Ahora bien, hay una última cosa que quería decir. Y espero que se sumen a mí en este sentido. Yo preveía que esta sería la última reunión del Consejo Permanente para este año. Y en este sentido, sé que uno de nuestros colegas, quien trabajó con nosotros en muchos cargos, incluida la presidencia de este Consejo Permanente, ha renunciado a su cargo y no hemos podido despedirnos como de costumbre. Pero Rita de Scioli, embajadora de Guatemala, fue una colega sobresaliente que contribuyó mucho a las deliberaciones de este Consejo y al trabajo que realizamos juntos. Tenía una gran cualidad que era tender puentes para buscar acuerdo entre posiciones diferentes y siempre estaba de buen humor y estaba dispuesta a escuchar otros puntos de vista y a tenerlos en cuenta. Era y es la esencia misma de un diplomático.
El trabajo de este Consejo Permanente se enriqueció y mejoró con su participación. Y le rindo homenaje a su compromiso de fortalecer los 4 pilares en los que se basan los propósitos y los valores de la OEA. Estoy seguro, colegas, de que ustedes se sumaron a mí en los deseos para Rita Scioli de